Entonces, bueno, vamos a retroceder un poco más porque aún veo dudas, ¿cierto? Es cómo nosotros implementaríamos una red neuronal así, ¿cierto? Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente, es, bueno, esto es acá. Entonces, muchachos, ¿cómo implementaríamos esa red neuronal? Voy a llamarla, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es 11 o 12? Hoy es 12. Esto es, ¿en qué curso estamos? RN. 12 de febrero. Entonces, muchachos, de nuevo vamos con el ejemplo. Bueno, entonces, algo que deben de colocar, ¿cierto? Algo que deben de colocar en estos archivos, entrando, es lo siguiente. Esta línea. Numeral encoding. Sí, porque si no, no le acepta tildes. Toca colocarlo obligatoriamente. ¿Sí? Entonces, esta vez, ustedes me van a decir qué hacer. ¿Qué debería de hacer? Supongan que la función de eso es la función escalón con un t, ¿listo? De t.5, ¿listo? Entonces, ¿qué hago yo para implementar esa red? ¿Qué es lo que debo hacer? Ustedes me recomiendan. Yo puedo mover las entradas, ¿cierto? Bueno, entonces puedo crear, voy a poner más bien datos. Entonces, como es de 3, vamos a poner algunas, ¿listo? Entonces, np.array, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a meter los diferentes datos. Entonces, un primer dato, ¿cómo sería? Por ejemplo, 1, 0, 0. ¿Y cuál ponemos la salida? 0. Luego otro dato, 0,0, 0 y perdón, 0, 1 y la salida 1 también. Bueno, aquí van comas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? 0, 1, 0, salida 0, ok. ¿Qué salida ponemos acá? 0,0. Ah, no, aquí seguiría 0, 1 y ¿qué más? ¿Y qué salida coloco? 0. Ustedes lo que mandan. ¿Qué otra? Entonces, ¿cuál sigue? 1, 0, 0. ¿Qué salida? 1. Luego acá, ¿cierto? Vamos bien despacio. Luego acá, ¿qué colocamos? 1, 0, 1, salida 0. 1, 1, 0, salida 1. Y finalmente 1, 1, 1 y salida 0. Ok, muchachos, vamos a... Entonces, vamos a probar que todo esté bien. Si no da nada, todo está bien. Listo, está aprobado. Entonces, muchachos, construimos la entrada, los datos, pues. Ya saben, pues, que son 3 de entrada y 1 de salida, que es lo que usualmente vienen los datasets. Los datasets vienen así. ¿Sí? Suelen ser los últimos de salida. Bueno, ¿qué más hacemos, muchachos? Entonces, def, la función de red, ¿cierto? La red neuronal. ¿La red neuronal qué recibe? Las entradas. Ah, no. Los pesos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo? Podría entrar, podría no entrar, pero normalmente la tendencia es -1 o 1. Entonces uno ya lo puede definir acá adentro, pero como quieran. ¿Qué más? La entrada, los pesos. No, la función la llaman la misma red. Bueno, muchachos, 2 puntos. Estamos de nuevo con esto. Entonces, obviamente, pues esto tiene un return salida, que ahorita vamos a ver qué trata eso. Entonces, muchachos, hay algo que ustedes deben mirar. Si los pesos, ¿cómo vendrían los pesos de esta red de acá? ¿Cómo vendrían los pesos de... esto está raro.
¿Cómo vendrían los pesos de acá? Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente, es que esta red, ¿cuántas capas tiene? Exactamente. Entonces, esta primera, ¿cierto? ¿Cuántos pesos hay en este primero? X1, para la primera red está WX1, bueno, W1X1, W1, X2, W1, X3, W2X1, W2, X2 y W2, X3. Entonces, esto podemos organizarlo como una matriz, donde las filas son neuronas versus entrada. ¿Estamos ahí? Neuronas versus entrada. ¿Estamos ahí? ¿Y esta cómo podríamos organizarla? De la tercera neurona. Pues sería W2 de la neurona 1, coma, W2 de qué? Perdón, esto es W3, qué pena. W3 de la neurona 1, que sería este, y W3 de la neurona 2. Entonces, ¿realmente cuántas matrices de pesos tenemos? Tenemos dos matrices de pesos. Eso significa que tenemos pesos capa 1 y pesos capa 2. ¿Estamos ahí? Entonces, antes de meternos con esto, ¿cómo serían los pesos de capa 1? Entonces sería np.array y ¿cómo irían? Ustedes me dirían. Pues aquí son valores arbitrarios, la verdad. Son cualquiera. Pero pues no lo coloquen tan altos porque pues igual no, la función se nos atrofia. Entonces yo voy a poner punto 1, punto 3 y menos punto 5. ¿Falta algo? La de la segunda neurona. Punto 3 menos punto 7, 0.8. ¿Estamos ahí? Entonces, vienen los de la capa 2, ¿cierto? Entonces, pesos, capa 2 es igual a np.array, ¿cierto? Entonces, bueno, ya saben que es un array, perdón, común y silvestre, entonces solo tiene una dimensión. ¿Qué peso le colocamos? Ustedes me dirán. Punto 3, escuché ahí. Punto 6. ¿Falta algún otro peso? No, porque apenas son dos, como son dos entradas a la tercera neurona. ¿Estamos ahí? Apenas son dos entradas. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, aquí cómo operamos esto. Entonces, vamos a tener, bueno, me falta algo muy importante, ¿cierto? Que tienen muchas redes. Entonces, me falta, recuerde, me falta lo siguiente. Me faltan los valores de las. ¿Cuánto le ponemos a la tendencia? ¿Más 1 o menos 1? Más 1. Más 1, más 1 y más 1. Entonces sería teta 1, teta 2 y teta 3. Entonces, ¿cómo entrarían las tendencias de la capa 1? ¿Cómo serían las tendencias? Esto es por capa 1 y pesos capa 2. ¿Cómo entrarían los de la capa 1, las tendencias? O sea, los umbrales realmente. Umbral, capa 1. ¿Cómo entran? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que entran, muchachos? Entran como un... Como estamos neuronas versus entradas, entra como un vector columna. ¿Estamos ahí? Y en el caso del umbral de la capa 2, ¿cómo entra? Como apenas tenemos una neurona, ¿cómo entra? Entra sencillamente como
teta sub 3. ¿Estamos ahí? Entonces, entra como teta sub 3, ¿cierto? Entonces hay que modificar acá para poder trabajar con esas tendencias. Entonces, pesos capa 1, pesos capa 2, sé que voy a tener umbral, capa 1, y aquí finalmente umbral, capa 2. ¿Estamos ahí? Vale, entonces, ¿qué función de utilicemos la función de activación sigmoide, ¿listo? ¿Sí se recuerdan? Entonces, la función de activación que recibe un X es la función sigmoide. ¿Cómo es la función sigmoide? Entonces, la función sigmoide es... tengo que importar otra librería que se llama mat, ¿no? Tengo que importar a mat, ¿cierto? Tengo que importar a mat. Entonces la función de activación que me retorna 1 dividido mat.es de quién? De menos x. 1 más exponencial de menos x. ¿Estamos de acuerdo que esa es la función de activación? ¿Estamos ahí, muchachos? Listo. Entonces, vale. Ya tenemos la función de activación, ya tenemos todo. Entonces, hay algo que ustedes deben tener presentes, es cómo calcular la entrada neta a cada una de las neuronas. Entonces, la entrada neta, ¿cierto? La entrada neta, pues, ¿qué es? Muchachos, ¿qué es la entrada neta? Pues es sencillo. La entrada neta viene siendo W1 por X1 para la 1, ¿no? Más W2 por más W3 por X3. También la entrada neta de N, ese es N1, la entrada neta de N2 es W, bueno, W1X1, entonces sería lo mismo, ¿no? Sería análogo, pero ¿con qué pesos? Con los de abajo, ¿cierto? Entonces, muchachos, si yo tengo el vector de las X, ¿cierto? El vector de las entradas, X1, X2, X3, que es lo que me está entrando, ¿cómo yo hago para tener esta multiplicación? Para tener entrada neta de entrada 1 y entrada 2, ¿qué tendría que hacer? Pesos por, entonces yo tengo esta matriz de acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Por la transpuesta de qué? De la otra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Luego le sumamos las tendencias, ¿vale? Entonces tendría esto por ¿qué? X1 y X2. Si no me creen, resolvámoslo. ¿Qué esto da? W1, ¿qué da este primero? W1, X1 por qué? A ver, da que aquí falta la otra entrada, ¿no? W1X1 por quién? Fila por columna. ¿Cómo es fila por columna? Por X1, ¿cierto? ¿Más qué? W2, X2 por qué? Por X2, más W1, X1 por X3. Y pues de la misma forma análoga acá. Por eso es que multiplicamos la matriz. ¿Estamos ahí? En vez de ponerse a hacer eso a mano. Entonces nos sale con un sencillo comando. Entonces, y ahorita vamos a hacerle debug a ver si es cierto. Entonces, por ahora, no la molestemos. Entonces, ¿qué sería? Entrada neta, capa 1 es igual a ¿qué? A pesos capa, a np punto, eso es np punto, no, podemos multiplicarlo. Entradas, perdón, pesos, capa 1 ¿por qué? Por las entradas. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a probar si eso es cierto. Voy a ponerle aquí un print de entrada neta capa 1. Entonces, muchachos, vamos por acá,
¿cierto? Entrada netas capa 1, vamos por acá. Todavía no definido umbral C2, o sea, el código no lo definimos. ¿El qué? Umbral de la capa 2, todavía no lo hemos... Ah, no, eso se llama en la invocación. No, solo realmente no tiene, ¿cómo decirte? Tiene gran importancia en el momento. Entonces, muchachos, voy a invocar la función red neuronal, ¿cierto? ¿Qué le envío? Las entradas, pero ¿qué tengo acá? Son los... ¿Cómo tengo entonces esos datos? ¿Qué tendría que hacer yo? Entonces, hay algo que me sirve, ya les voy a mostrar. Antes de llamarla, print datos. Entonces, datos es un array bidimensional. Entonces, de las filas, ustedes me van a decir, de las filas yo quiero todos los datos, todas las filas las quiero. Sí, filas quiero, columnas es la que quiero recortar, filas es así. Entonces yo coloco aquí todas las filas. Y las columnas, quiero desde la columna 1 hasta columna ¿qué? Hasta la columna 3. Esto es 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? En Python toca colocarle 1, 4. O sea que realmente lo trunca. ¿Sí? Él toma desde 1 hasta 3 realmente. ¿Sí? Vamos a probar. ¿Cierto? Entonces vamos a probar esto. Me dice si alguien va atrasado. Entonces miren lo que pasa. Ah, nos coge desde, creo que desde 1 hasta 3. Déjenme ver. Sí, hasta el 3. Ahí fui yo engañado. Ah, no. ¿Ve qué raro esto? Está cogiéndolas como... No, ahí lo que está imprimiendo, profe, son las filas. Está al revés, profe, está imprimiendo son las filas. Allí debería ser 2 puntos y en el otro sí debería ser de 0 a 4. Esperen, yo miro. Qué raro es. Sería de 1 a 4 y 5. Vamos a ver. No, lo mismo. Ve, pero no me está dejando. Bueno, si yo pongo 2 puntos, debe imprimirme todo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, debe imprimirme absolutamente todo. Vamos a hacer esto calmadamente. Ahí me imprime todo. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que me imprima la primera columna. Entonces, aquí debería colocarle, la primera columna, yo debería colocar un 1. Pero solo me imprime la primera fila. Esto está extraño. Creo que es con coma entonces. Vamos a ver si es así. No, esta es la primera columna, mira. Esta es la segunda columna, qué pena. ¿Sí la ven? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Mírenla acá. ¿La ven acá? ¿Ya? Entonces, entonces si viene de 0. La indexación acá. Bueno, ok. Entonces aquí me imprime la primera. Miren acá. 0, 1, 1, 1. ¿Pillen? ¿Sí la ven? Entonces vamos a hacerlo desde 0 hasta ¿dónde? Hasta la tercera. ¿Y aquí qué ven? Ya, era con la coma. A veces... ¿Sí lo ven? Entonces ahí ya que hemos sacado los datos de entrada. ¿Sí lo ven allí? Que los datos de entrada. Ya con eso, pues, normalmente los datasets vienen así. Entonces ustedes, pues ya es un juego de arrays. Lo bueno es que Python tiene como esa flexibilidad. Que el lenguaje no soy muy amigo de él, pero pues es muy útil. Entonces todos los datos de entrada. Entonces ya tengo los datos de entrada, que era lo que me faltaba, ¿no? Entonces aquí ¿qué más hacemos? Voy a invocar la red neuronal ¿con quién? Con datos, entrada, ¿cierto? Pesos, capa 1, pesos, capa 2, los umbrales me tienen sin cuidado. Voy a ponerle 0 por ahora. Ahí vamos poco a poco haciéndolos. 0, 0. Entonces, muchachos, quería imprimirme eso. Ajá, para que lo vean. Entonces dice que datos
entrada, no está definido. Entonces aquí, ¿qué pasa? Hay un problema, ¿cierto? Porque ¿qué tengo que hacer? np punto tengo que transponerlo, ¿lo ven por qué? Porque si no las dimensiones no coinciden. Recuerden que hicimos acá, transpusimos la entrada, eso era lo que me faltaba ahí. Entonces ahora sí da. Perdón, es transpose. Entonces muchachos, ¿qué? Qué raro esto. Esperen, yo imprimo la entrada a ver qué es lo que está pasando. Las entradas, sí. Las entradas están aquí. Ah, ok. No, pero aún falta algo, ¿cierto? Realmente yo no puedo tomar todos los datos de entrada. ¿Sí me entienden por qué? ¿O no me entienden por qué? Por el tamaño, yo solo puedo revisar de una entrada por entrada. ¿Sí me siguen allí? Solo una entrada a la vez. Entonces voy a coger la primera entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Porque tenemos que coger. Correcto, sí. Y aquí ya me da. Y aquí ya por fin me dio. Entonces, esta es la primera entrada. ¿Por qué todo me da 0, muchachos? Porque todo me está dando 0. np.transpose, pero me está dando una matriz de 3 por 3. Entonces, ya les voy a mostrar un pequeño problema que tiene Python. Entonces, voy a ponerlo acá. Miren acá, muchachos. ¿Pillan la entrada? Miren lo que pasa si yo intento transponerla. ¿Qué debería dar si yo la transpongo? ¿Daría un vector? Columna, ¿estamos ahí? Pero esto tiene un problema. Me da exactamente lo mismo. Solamente pasa eso con uno dimensional. Lo que pasa es que la transposición de un vector 1D lo transforma en 2D. ¿Por qué lo transforma en 2D? Un vector 1D, ya saben que es una fila, ¿no? Pero el vector columna es un vector 2D. ¿Por qué es un vector 2D? ¿Ah? Porque al tener muchachos, tiene 3 filas y una columna. ¿Ya me siguen allí? Python tiene este problema. Si uno intenta transponer, es uno de los problemas que quizás hayan encontrado. Si uno intenta transponer muchachos, si uno intenta transponer un vector 1D, esto ya es del lenguaje, entonces lo deja igual. ¿Sí ven que la respuesta es la misma? Entonces hay una manera de arreglar eso, ¿sí? Es utilizar el producto punto. ¿El producto punto qué hace? Multiplica elemento por y da exactamente lo mismo. Pues es el caso de un vector 1D. Miren acá. ¿Sí ven? 0, 0. Vamos a colocar otra entrada, ¿cierto? Que conozcamos. Por ejemplo, la primera entrada. ¿Cuánto debería dar la primera entrada? La primera entrada es 0001. De acuerdo a los pesos, ¿qué debería de dar? La entrada de la primera la entrada neta. ¿Cómo debería dar para la primera neurona? Menos 0,5 y para la segunda debería dar 0,8. Observen. Menos 0,5 y ¿por qué da eso? Porque recuerden que es peso por entrada. ¿Qué pasa si la entrada es 0? 0, en la segunda da 0 y la tercera es 1. Entonces por eso, o sea, la primera es 0,1 por 0 más 0,30 más menos 0,5 por 1. ¿Cuánto da eso? Menos 0,5. Observen la gran ventaja que hay acá, muchachos, es que la gran ventaja que hay acá, ¿dónde estoy?
es que ya de una vez me da las dos neuronas. En otro caso me tocaba hacerla uno por uno. ¿Estamos ahí? ¿Hasta allí me siguen, muchachos? ¿Lo tienen funcionando? ¿Cómo? Porque para neta de la segunda neurona si no indicamos. Por la multiplicación de las matrices. Lo que pasa es que estoy multiplicando la matriz de pesos. Exactamente, entonces ya de una vez tengo las dos neuronas. Si tienes 10, 20, 30, 40 neuronas, solo se resuelve con esa multiplicación. De toda la capa. Entonces esa me está dando la entrada neta de la capa 1, o sea, me está dando la primera neurona y de la segunda neurona. Porque tú lo que estás haciendo es multiplicar este vector por este vector. Aunque está haciendo multiplicación escalar, que es análoga a esa multiplicación por el traspuesto. Toca hacerlo así, ¿por qué? Porque el vector X es unidimensional. ¿Sí? Quizá uno de los problemas que han encontrado. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Lo tienen funcionando? Porque es que yo ya voy a rearrancar con backpropagation rápidamente para que la otra semana estén listos para el parcial. Entonces, yo sí puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué se prefiere multiplicar matrices? Porque es que de una vez me da todo lo de la capa, ¿sí? Entonces, muchachos, yo ya tengo el vector de la capa. ¿Qué me falta hacer? Muchachos, ¿qué me falta hacer allí? ¿Qué me falta para tener toda la... Ahora sí vamos con los umbrales. ¿Cuánto le ponemos a los umbrales? Umbral C1, ¿cuánto le ponemos? 1. ¿Y umbral C2? No, son las tendencias son los que están conectados a los umbrales. Los umbrales son los pesos de eso. Entonces esto lo vamos a poner como .6. ¿Y cuánto le ponemos al otro? Digamos menos 1,2 que me dijeron por ahí. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, yo tengo unos umbrales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los diría? Yo tengo unos umbrales de la capa 1. ¿Sí? Ah, bueno, y me falta, muchachos, umbral capa 1 y umbral capa 2. Entonces, el umbral de la capa 1, ¿qué es? Un array. De la neurona 1, ¿y cuánto le ponemos a la neurona 2? .3. ¿Sí me entienden lo que dice acá? Como son dos neuronas, entonces el umbral es un array dimensional. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Sencillamente más, ¿cierto? Entonces toca sencillamente multiplicar menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Por umbral C1. Como los vectores son de la misma dimensión y el mismo tamaño, va a ser la suma punto a punto. Observemos. Dígame. Sí, nosotros hemos seleccionado umbral 1. ¿Ustedes qué me dijeron? Yo no me acuerdo. Sí, es el famoso vías o tendencia. A nosotros pusimos más 1, ¿no? Sí, más 1. Entonces voy a ponerlo aquí como de adornito. ¿Listo? Para que sepan. Entonces ahí ya multipliqué el umbral. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tener totalmente la entrada neta. ¿Estamos ahí? Entonces, aquí yo ya, miren qué va a pasar. Ya sabemos, entonces, como es 1, entonces este daría punto menos 5 más 0,6. ¿Cuánto debería dar esta primera entrada? No, 0,1. Ah, bueno, sí, lo cambié por más porque ustedes dijeron más. 0.1. Y este 0,3 más 0,8. Ahí da 1.1. Cosa que no está dando. Que está raro. Esperen, yo miro algo. Ay, gracias. Uy, me pegaron un susto. Umbral C1. Ahí está. ¿Sí lo ven ahí, muchachos? Ya con eso tenemos la entrada neta a qué. De la capa 1. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Evaluar en la
En la función de activación, ¿cierto? Usted tiene la entrada neta y luego ¿dónde la ingresa? En la entrada neta. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos, yo les voy a mostrar algo de la documentación que se llama Vectorize, ¿cierto? Python. Resulta que si yo evalúo, muchachos, si yo evalúo la función únicamente así, me va a dar un problema. ¿Por qué me va a dar un problema? ¿Qué está esperando esa función? Muchachos, esta función, la función de activación que está, X, ¿qué debe de ser? Un número. Pero yo pretendo calcularlo sobre un vector. Si no, me tocaría hacer un for todo maluco. O sea, hay dos opciones, hacer un for o utilizar las facilidades que ofrece la librería, ¿cierto? Entonces hay algo que se llama numpy.vectorize. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que hay muchas cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es vectorizar la función. ¿Qué quiere decir? Que la función yo se la pueda aplicar a... Exactamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo sencillamente voy acá, ¿cierto? Esto lo pueden buscar acá. Entonces, tengo numeral vectorizar una función. ¿Qué quiere decir vectorizar una función? Que yo la puedo aplicar sobre un vector. Es análogo, ¿se acuerdan de los maps? Es lo mismo. Cuando usted hace un map, ¿cierto? Evalúa una función en cada uno de los elementos de un ¿qué? De un vector. Entonces, ¿qué hacemos acá? La función de activación la voy a vectorizar. La voy a llamar f. ¿Listo? Esta numpy.vectorize hace eso. Es un map, de hecho. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Le mando la salida de la capa 1 a que es igual a f de qué. Esta es la salida de la capa 1. Entonces, la salida de la capa 1, ¿qué consiste? Aplicar a cada una de las entradas netas totales, ¿aplicar qué? La función de activación. Entonces, esto nos va a dar la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2. ¿Están ahí, muchachos? La idea es que vayan conmigo. La neurona como tal es una vez sería, digamos, la función. O sea, F sería la neurona. Sí, la neurona es F de la sumatoria de las entradas netas por los pesos, ¿sí? Eso es todo. O sea, es ese artilugio. Y cada neurona hace lo mismo. Ya como vengan conectadas, entonces la salida de una neurona es la entrada de la otra. Eso es. Muchachos, estamos ahí, quiero que todos estén ahí. Por eso es que estamos haciendo esta vuelta hoy. Si están viendo Facebook o algo así, ¿sí? Pues eso sonó triste, ¿sí? Pero bueno. Entonces, vamos a ejecutar. ¿Les dio exactamente lo mismo? Eso es aplicar a la función sigmoide la entrada neta. ¿Y qué tenemos ahí automáticamente? La salida de la capa 1 y la salida de la perdón, todas las neuronas de la capa 1 podrían ser 3, podrían ser 4, podrían ser 10.000. Con esta forma garantiza que usted no tenga que hacer la operación por cada uno. ¿Se acuerdan al principio que habían unos fors y todo el cuento? No en ese punto ya no es necesario. ¿Sí? ¿Listo? Y esa sería la entrada para la capa 2, correcto. Muchachos, antes de continuar, ¿estamos ahí? ¿Sintonía? O sea, es que quiero que me sigan. Si no hubiera una capa 2, estos datos serían que margen de error. No, la salida. O sea, si son dos neuronas, es una red neuronal con dos neuronas, una capa. Entonces son dos neuronas, entonces son dos salidas. O sea, el número de neuronas en la última capa determina la salida, y no siempre es una. ¿Listo? ¿Ya dio lo mismo? Bien. Ve, ¿verdad? Ok, too more info. Too much information. Bueno, ok. Entonces, muchachos, ¿qué nos va a dar la entrada neta de la capa 2?
¿qué sería? NP punto 2 de qué? Pesos, capa 2, salida, capa 1. Las salidas de la capa 1 son las entradas de la capa 2. Ese es el principal chiste de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta? Más 1 por umbral de la capa 2. Miren cómo va quedando de uniforme, ¿sí? Ya usted solo se preocupa por la capa, no neurona por neurona, como mirábamos al principio. Al principio miramos neurona por neurona para que miraran cómo se iteraban. Pero ya en esta forma matricial, pues, nada que hacer, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a imprimir la entrada neta de C2. Miren lo que va a pasar. La entrada neta de C2. ¿Hay un print de más? Ah, la salida. Entonces, quitemos lo que me estorba. Entonces, ¿qué van a ver ahí? Es un solo dato. ¿Por qué? Porque ya solo es una neurona. Y finalmente, la salida, ¿cierto? ¿La salida qué va a ser? F de entrada neta de C2, ¿cierto? Ahí está. Pues es función sigmoide, eso recuerden que es una curva que varía entre 0 y 1, ¿sí? Bien, muchachos, y con eso hemos construido la red en forma matricial. Ahora ¿cómo queda ella, profe? ¿Cómo? O sea, para postearla ahí, ver el gráfico. No, pues necesitamos un algoritmo para saber los errores y todo el cuento. Por ahora no. Solamente para mirar. Solamente para mirarla. Es que esta ahorita se va a convertir en backpropagation. Simplemente estaba entrando acá. ¿Preguntas sobre esta implementación, muchachos? ¿Sí todos estamos al corriente o no?